Buenas tardes. Debido a la falta de peritaje y a la falta de acción penal por parte de la Fiscalía General de la República en contra de los médicos de la COFEPRIS que pusieron en riesgo la vida del señor José Juan Ramírez Ayola, se ha solicitado la siguiente audiencia para dar a conocer los siguientes argumentos. En primer lugar, vamos a considerar que la Fiscalía General de la República no agotó todos los instrumentos y las investigaciones necesarias para realizar las investigaciones correspondientes sobre la muerte del señor Juan José Ramírez Ayola. Además, no realizó las investigaciones pertinentes y adecuadas bajo el enfoque de derechos humanos. Es importante considerar que los derechos humanos nos corresponden a todas las personas simplemente por el hecho de ser humanos y es ser humano, y estas están referidas en el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual hace referencia a que todas las personas debemos de gozar de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Así, también el Estado debe tener la garantía de la protección de los mismos y de no suspenderlo, salvo en algunos casos que estén condicionados en la misma Constitución. Cabe considerar que la Corte Interamericana ha juzgado algunos casos en los estados que violentan derechos humanos y bajo estas condiciones es importante que la Fiscalía General de la República realice las investigaciones correspondientes bajo este enfoque. La misma Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos menciona que es necesario que sean obligatorios y respetados. Los estados que forman parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos humanos y las libertades, las cuales están reconocidas en las mismas, además de garantizar su libre y pleno ejercicio en todas las personas que están sujetas a la jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Bajo este artículo nos damos cuenta de que el personal de la COFEPRIS actuó de manera deliberada en contra del señor José Juan Ramírez Ayola, ya que simplemente por estornudar lo tuvieron que detener y retener durante 15 horas para ser analizado. Además, pusieron en riesgo su derecho a la vida. En el artículo 4 de los derechos civiles y políticos de la Convención Americana nos menciona que todas las personas tienen derecho a que se les respete la vida. Entonces, bajo este sentido, era importante aplicar el control de convencionalidad, teniendo como referencia la sentencia de la Corte Expediente Varios 912-2010. Y había que cerciorarse que efectivamente las nuevas disposiciones de la Ley General de Salud que estaban establecidas en el artículo 729 no violentarán los derechos humanos de las personas, en particular los derechos que estaban enfocados a su vida y a su salud. Con estas disposiciones deberían de garantizarles a las personas los adecuados servicios sanitarios y médicos en las mejores condiciones que no vulneraran en absoluto su vida. El modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad se debe adoptar a partir de lo establecido en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. También es importante considerar lo propuesto por el señor ministro Cosío Díaz en el sentido que retoma 3 puntos muy importantes, que nos dice que en primera,
Los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y o los tratados internacionales que reconozcan los derechos humanos. El 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y a los tratados internacionales que reconozcan los derechos humanos, solo para efectos de estos casos concretos y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. Y el número 3, las autoridades del país que no ejerzcan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera en que más los favorezca sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. En este caso, era primordial que la Fiscalía volteara a ver cuáles eran los derechos humanos que estaban siendo violentadas con las nuevas disposiciones de la Ley de Salud. El personal de la COFEPRIS tenía toda la autoridad y la facultad de detener el tránsito de las personas en el aeropuerto y de realizarle las pruebas de sangre y de orina correspondientes, pero en la ley en ningún momento señalaba que las pruebas deberían de ser de saliva, considerando de que los estudios que se han demostrado que los coronavirus pueden transmitirse de persona a persona a través de contacto directo e indirecto mediante gotas gruesas de secreciones provenientes del tracto respiratorio. Esto ponía en riesgo la vida del señor Ramírez Ayola. Debido al gran riesgo de contagio por COVID-19, se da por esta vía, por medio de la saliva, y esto no estaba establecido dentro de la ley, así que el personal de la COFEPRIS puso en riesgo la vida del señor José Juan Ramírez Ayola en el momento de realizarle las pruebas de saliva correspondientes, sin siquiera tener la oportunidad de un trato humanizado, considerándole la dignidad y su derecho a la salud integral de esta persona, así como el tratamiento esencial para salvaguardar su vida en las mejores condiciones de igualdad.